No hay problema. Listo. No, Hola a tranquila. todos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 14 de nuestro devocional de Romanos. Hoy estaremos hablando y conversando un poco acerca de Romanos 13 junto con Tomás de Teo Cotidiana. Tomás, si quieres, preséntate un poquito para que te conozcamos, lo que nos quieras contar. Soy Tomás de Todo Cotidiana. No sé qué decir. Soy un apasionado por este rollo de conocer a Jesús. Hace varios años, 6, 7 años, tenemos el proyecto de Todo Cotidiana, generando reflexiones cotidianas. Algo hay de Todo Cotidiana todos los días en alguna de las redes. Ujú. En Twitter, en Instagram, en Facebook. Hace un año comenzamos el podcast que se llama El Podcast de Todo Cotidiana. Un Ajá. nombre muy, muy original. Muy, tuve que Pensar en pensar nombres de mucho. podcast es muy difícil. Sí, sí, tuve que pensar mucho para llegar a esa conclusión de ese nombre. Y este año lanzamos un libro que se llama Jesús para la vida real, Ujú. que lo que hace es transcribir varios de los episodios del podcast y editarlos un poquito para que se conviertan en capítulos para un libro. Y en Jesús para la vida real hablamos de Jesús y buscamos que Wow, Jesús Jesús de la vida sea, real. sí, buscamos que podamos releer a Jesús, releer el Evangelio y traerlo a nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y creo que es lo más importante al acercarnos a la escritura o al acercarnos a Jesús, que eso tenga algo por decirnos en lo que nosotros vivimos en el día a día. Ay, qué chévere. En serio, qué chévere. Chévere tenerte siempre que te he escuchado, o sea, ya desde una perspectiva muy personal, me surgen miles y miles de preguntas que, pues, como que no, tampoco digo que tú tengas la respuesta, pero que, claro, me encantaría como poder conversar contigo, debatir sobre tantas cosas, porque para mí es muy importante que, digamos, una voz como la tuya esté en estos espacios, porque así como tú dices, eres como esa oveja negra del rebaño de Jesús. Pues mire, Y hasta crespos de oveja negra tengo. hasta estás vestido de negro. Pero me parece muy importante tener, ajá, como eso, de releer todo. Y de hecho, yo creo que cada vez que nos acercamos a Dios, digamos que sí, cada vez que uno se acerca a algo, esa cosa, ese algo se vuelve más grande. Y cada vez que nos acercamos a Dios, Dios se hace más grande y sus misterios se hacen más grandes. Y todo lo que en algún momento creímos que esto era así, 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 puede cambiar completamente partiendo incluso de la misma, como de la misma Biblia, por así decirlo. Entonces, eso es, digamos, lo que me ha venido pasando a lo largo de toda mi vida como cristiana, que a medida que conozco más a Dios, empiezo a, como que el sentido de la vida se vuelve un poco más abstracto y, y a medida que conozco más a Dios, muchas de las cosas que yo antes creía o que antes eran como un statement para mí, quizá ya no lo son. Pero eso es maravilloso y me parece muy importante que podamos conversar sobre todas las variables que puede tener el acercarse a Dios, el conocer a Dios y por eso para mí es como tan importante y tan como que es un honor para nosotros poder tener una voz como la tuya que es muy explícita, digamos, en esa convergencia o en ese releer o en el, sí, como en pensar de otra forma todo lo que en un momento ya se nos ha dicho. Entonces, qué chévere tenerte. Y ya, lo El que... honor es mío, muchas gracias. Qué invitación tan bonita. Yo vivo en las nubes, estas últimas semanas han sido bien difíciles. Hemos comenzado una especie de proceso de adaptación a nuevas lógicas familiares y pero llegar a aterrizar, a estar hoy al fin con ustedes
Ujú, conversando. No me gusta debatir, no me gusta como agarrar argumentos y yo sí tengo la verdad, no la tenés vos y no, me gusta conversar. En el ujú, diálogo no hay alguien que tenga la verdad, cada uno plantea sus ideas de la verdad y esa verdad en diálogo que está en todos y en todas va construyéndonos o vamos construyendo a partir de ellas. Entonces, siempre que sea para conversar, siempre que sea para dialogar, estoy, aquí ujú. estoy. No sé muy bien cuál es la dinámica. Sí, eh, no sé si quieres que exponga y después preguntas y respuestas o entramos de una vez a las preguntas si ya han leído el texto y todo el rollo. No sé cómo pensás que sea. ok. Ahorita, al principio lo estamos manejando por lives y pues estaba conectando mucha gente, pero por el tema de que cada día se hacía un horario diferente, etcétera, entonces no mucha gente se podía conectar y ahorita como la forma en lo que lo estoy haciendo es que por Zoom es más fácil grabar y dejar como, o sea, es más privado, es más fácil. Entonces, todo esto va a ser un futuro podcast. Más que nada, esto es pensado en las personas que lo van a escuchar. Por eso igual está Perfecto, abierto a las personas que estén acá presentes, que quieran estar en vivo, perfecto. pero esto es más que nada como a los futuros oyentes, mejor dicho. Y cada día lo que hacemos es, mediante la conversación, abordamos panorámicamente el capítulo. Sin Ujú. embargo, ahorita creo que bueno, nos quedan unos 25 minutos. No, estamos bien, 25 sí. Entonces, pues principalmente es como que si quieres puedes contarnos eh, algún punto de partida por el cual quieras empezar a hablarnos sobre este capítulo y yo te sigo la corriente en la conversación y si tenemos De alguna una, pregunta, lo ¿tienes, hacemos. tienes como un horario límite? Porque yo puedo darle más de lo que acabas de decir, si lo necesitas. Sí, el problema es que sí, tengo, digamos que máximo, podríamos hacer dos cosas. Si la conversación Dime, se extiende, podríamos ir hasta las 6, pero me tocaría abrir otra reunión, de una. ¿sí? Ah, Entonces, sí, de una, de una. Sí, entonces más o entiendo, menos ese entiendo es el el porqué. tiempo que tenemos. Entiendo por qué. Esta es mi Biblia. Es la traducción de Schockel, Luis Alonso Schockel. Él es un escritor, biblista del Antiguo Testamento, católico, y me encanta esta traducción. Em, Capítulo 13, lo voy a leer en un momentico, no es muy largo, que cada uno se someta a las autoridades establecidas porque toda autoridad procede de Dios y las que existen han sido establecidas por Él. Por eso, quien resiste a la autoridad resiste la orden establecida por Dios y quienes se resisten cargarán con su castigo. Los gobernantes no están para causar miedo a los que obran bien, sino a los malhechores, quienes no quieres no temer a la autoridad, obra bien y tendrás su aprobación. Ya que la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien, por si obras mal, teme, pero si obras mal, teme, para tu bien, perdón, pero si obras mal, teme que no en vano tiene poder. La autoridad está al servicio de Dios para aplicar el castigo al malhechor, por tanto hay que someterse y no solo por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos. Las autoridades son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo debido al que se debe impuestos, impuestos, al que se debe contribución, contribución, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto se resumen en este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley. La venida de Cristo es como la otra seccióncita
del capítulo reconozcan el momento en que viven, que ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. Abandonemos las acciones tenebrosas y vistámonos de la armadura de la luz. Actuemos con decencia, como de día, para basta de banquetes, borracheras, basta de lujuria, libertinaje, no más envidias y peleas, revistámonos del Señor Jesucristo y no se dejen conducir por los deseos del instinto. Con Pablo pasa mucho. Um, Pablo es un judío practicante y como judío está buscando, está racionalizando, está eh, dándole sentido al mensaje de Jesús dentro de el imaginario judío del primer siglo, ¿cierto? Pablo también es ciudadano romano, ¿no? Entonces es un judío, ciudadano romano, y uno encuentra en los escritos de Pablo por todas partes un montón de acercamientos a la filosofía griega. Es Pablo, es un montón de universos ahí metidos, intentando hacer varias traducciones. Pablo es traduciendo, primero que todo, un lenguaje pensado desde dinámicas rurales, un lenguaje pensado desde realidades aldeanas. Jesús y el movimiento de Jesús es gente burda, es gente aldeana, es gente campesina, no es gente sofisticada, no es gente con estas grandes filosofías y estas grandes líneas de pensamiento, es gente, por decirlo de alguna manera, muy básica en la forma de hablar, de pensar y de creer, ¿no? Pablo sí es urbe, Pablo es ciudad, ¿no? Y Pablo está traduciendo estos pensamientos de unos aldeanos, pescadores, campesinos, tectones. Tectón es la palabra que traducimos como carpintero. Para la época de Jesús, en varios acercamientos sociológicos, se ha clasificado el tectón por debajo del campesinado y por encima de la miseria, por encima de los no humanos, ¿no? Y los tectones son quienes tuvieron que buscar una forma de vivir porque o ellos o sus familiares antes que ellos, sus papás o sus abuelos, perdieron las tierras en las que habitaban que les daba con qué sustentarse, ¿no? Entonces, aparece mucho los tectones en la época de Jesús porque entra el Imperio Romano, en la idea, en el imaginario del campesinado judío, la tierra es de Dios y Dios la da en partición para que sea administrada por las familias de Israel. En la mentalidad romana, la tierra es del emperador, del imperio, de las necesidades del imperio. Entonces, el imperio establece unos impuestos altos, difíciles de pagar, la gente no logra pagarlos, entonces se mete en préstamos para poder pagar los impuestos, no puede pagar los impuestos, no puede pagar los préstamos, entonces aparece la figura del tectón para vender su fuerza de trabajo por fuera de la productividad de la tierra que administra la familia para ver si logran saldar la deuda. Muchas de esas familias no logran saldar la deuda, pierden sus tierras y la única forma de sustento que les queda es tectón. Eso era Jesús. Nosotros traducimos eso como carpintero, pero Jesús es una de estas personas
uno que sus familias cayeron en la desgracia de no tener tierras para sustentarse, entonces no hay otra forma de encontrar cómo comer, cómo vivir, que ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio de unos salarios diarios, ¿no? Eh, En ese sentido, cobra mucha razón que Jesús enseña a orar, danos el pan de cada día. Es alguien que sabe que hay días en que no se va a encontrar dónde trabajar y quién les dé el salario. Hay días en que solo depende del milagro de Dios el hecho de tener el sustento de cada día. Es en esa realidad cotidiana del sembrador que sale a sembrar, de la mamá que amasa el pan todos los días, de salir por caminos de tierra para ir de una aldea a otra, de pescar todos los días en las madrugadas para poder encontrar el sustento, que se forja todas las anécdotas que se cuentan acerca de Jesús y de su ministerio y de sus enseñanzas y de lo que la gente creía de él y él enseñaba de sí mismo y del reino de Dios. Pablo aparece traduciendo este contenido rural a esta realidad citadina, urbana, más sofisticada, con unos pensamientos más complejos, por llamarlo de alguna manera. También Pablo está traduciendo a Jesús y las ideas en torno a Jesús y las anécdotas en torno a Jesús desde el judaísmo, desde la mentalidad judía a la mentalidad gentil, ¿no? Eh, Pablo no, cuando uno habla de la conversión de Pablo, Pablo no está pasando de una religión a otra. El movimiento de Jesús es un movimiento judío. Cuando Jesús deja de estar entre nosotros y nosotras de forma material, tangible, asciende, nos dice la Escritura, el movimiento de Jesús se convierte en una de las sectas judías, una de las posibilidades judías de creer en lo divino. El movimiento de Jesús cree en todo el judaísmo y cree que Jesús es el cumplimiento escatológico dentro de la mentalidad judía. Eso es lo que cree Pablo, ¿no? Cuando Pablo se convierte, ¿no? Ese es el concepto que le hemos dado a Pablo empezar a creer en Jesús. Nosotros creemos que pasó de ser judío a ser cristiano. El cristianismo, en la época en que Pablo empieza a creer en Jesús, ni siquiera existe. Ismo. Se les llamó cristianos, ¿no? Desde una identificación externa, pero no hay un movimiento, una institución interna en la que la gente que está creyendo en Jesús se separe del judaísmo y diga, esto es un ismo diferente, el cristianismo. No, eso pasa por ahí en el segundo siglo, ¿no? Muy seguramente basado en varias de las enseñanzas que Pablo traduce desde el judaísmo hacia los gentiles, porque el cristianismo no perdura dentro de Jerusalén, dentro de Israel. El cristianismo, si lo decimos de una forma muy burda, el cristianismo pierde la, la batalla por ser importantes en la espiritualidad judía. Se cae el templo en el año 70 y se cae el templo porque hay muchas rebeliones adentro de Israel, adentro de Jerusalén. Hay varios mesías, ¿no? Que se levantaron y gente que los siguieron, y Roma mandó tropas para apaciguar todo eso, apaciguaban a punta de espada y destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. Cuando eso ocurre, una de los centros de espiritualidad
del pensamiento judío cae, que es el templo, entonces las demás líneas de espiritualidad, las sectas del judaísmo, empiezan una especie de batalla para encontrarse importantes dentro del vacío que deja la caída del templo. El cristiano, dentro de esa batalla lógica, religiosa que ocurre, por ejemplo, no prospera. El cristianismo viene a prosperar afuera, entre los gentiles, ¿cierto? Ya no me acuerdo por qué me fui por allá, Porque, pero Pablo está, ajá, ok, ya me acuerdo, Pablo no se convierte en cristianismo, Pablo pasa de una secta judía, ¿no? Otra secta judía, secta de los fariseos, del fariseísmo, sabrá, no sé a cuál pertenecía, Gilel o a la de, no me acuerdo cómo se llama, otra línea, además que ahorita me acuerdo, pasa con todo ese esquema ideológico del judaísmo a creer que Jesús es el cumplimiento escatológico dentro de las esperanzas judías, ¿no? Entonces, Pablo está buscando racionalizar cómo es que este Jesús, de quien tuve una revelación que es sobrenatural, es irracional, Jesús se me presentó, habló conmigo, me dijo estas cosas, pues no puedo no creer en Jesús, pero pues tengo todo este dogma judío. Pablo está intentando racionalizar cómo rayos mm, ese Jesús de la experiencia que tuve, de las anécdotas que me han contado, ese Jesús que he venido a creer, es el cumplimiento de las promesas de los profetas, de lo que hemos estado esperando por muchos años los judíos, que viene a librarnos del mar y viene a cumplir el legado de justicia, el legado de bienestar, el legado de um, amor que Dios prometió que establecería a través de alguien, ¿no? Un ungido suyo, un representante suyo, um, alguien que Dios pondría. Pablo está trabajando y está viviendo la vida, la cotidianidad de la vida. En medio de ese trabajo y en medio de esa cotidianidad, una cotidianidad que implica asuntos legales también, en los que él estaba más que encarcelado en algunos casos, estaba era custodiado porque él había pedido una apelación en Roma de un juicio que comenzó en Israel. Eh, en medio de todo, él está haciendo unas cartas que está enviando a las diferentes, a los diferentes grupos eclesiales de diferentes lugares a tocar temas específicos que obedecían a necesidades específicas de cada una de esas comunidades específicas, ¿cierto? ujú, Y lo específico creo que es importante, porque Pablo no escribió estas cartas pensando en vos y pensando en mí. Nosotros no somos los destinatarios originales de las cartas de Pablo. Nosotros, Pablo escribió pensando dentro de los contextos que la iglesia estaba viviendo en ese momento, cosas que aplicaban y que entendían quienes vivían en esos contextos, ¿cierto? Um, la carta a los romanos no es la excepción, no son cartas largas. De pronto a uno se le hacen muy largas porque pues a uno lo obligan a leer la Biblia y tienes que leerla. O en muchas ocasiones crecimos en hogares donde teníamos que leer la Biblia y eso se vuelve muy aburridor. Entonces son carticas muy pequeñas. Y Pablo escribía las cartas, se lo entregaba a alguno de sus colaboradores o colaboradoras y esas cartas
llegaban a la iglesia destinataria y eran leídas y explicadas por esos colaboradoras. A nosotros nos falta, uno, estamos leyendo cartas ajenas, cartas de otra gente. Dos, nos falta la explicación oral de, de quienes convivían con Pablo en el momento en que estaba escribiéndolas y sabía a qué se estaba refiriendo Pablo específicamente con detalles de la carta. Lo que uno hace es intentar acercarse a los textos, intentar acercarse al contexto o a los contextos del texto. Existe el contexto literario, existe el contexto político, existe el contexto religioso, existe el contexto geográfico, existe un Ujú. montón de contextos que son los que le van permitiendo a uno comprender qué rayos dice ese texto, qué rayos ah, podría estar diciendo el texto en esa época y podría estarnos diciendo ese texto a nosotros en nuestros contextos, que leemos una carta que no fue escrita para nosotros, sino para otra gente en contextos particulares. Ujú. Y hay algo que me parece muy importante, y yo sé que esta introducción ha sido jodidamente larga, pero, pero, pero me parece muy importante entender que la Biblia no fue escrita o las cartas no fueron escritas, los evangelios no fueron escritos, los reyes y los jueces y todo el rollo que nosotros leemos capítulo a capítulo, nunca tuvo capítulos, nunca fue pensado para que uno lo dividiera como por segmentos, ¿no? Y nosotros somos mm, estamos muy Dale. acostumbrados a coger una promesita de la Biblia, a sacarla, y esta es la palabra de Dios para mi vida hoy. Y lo que estamos haciendo es agarrar fragmenticos de la Biblia, sacarlos de contexto, y estamos perdiendo toda la riqueza cultural, geográfica, política, económica que está ocurriendo alrededor de ese texto que sacamos de contexto para decir, esta es la promesa de Dios para mi vida hoy, Ujú. ¿no? Y lo mismo pasa porque este texto es muy peligroso si lo leemos así, si agarramos este texto y decimos que cada uno se someta a las autoridades establecidas, porque toda la autoridad procede de Dios. Este texto lo leyeron en el siglo XX los cristianos que estuvieron a favor del nazismo. Y bajo este texto decían, esa autoridad es establecida por Dios. Wow. ¿Ves? Entonces, es muy importante entender que hay unas particularidades contextuales y aunque se esté usando un ¿Un orden? imperativo, todas las autoridades están establecidas por Dios. Necesitamos revisar ese imperativo y necesitamos revisarlo a la luz del contexto integral. Sí, algo que me gustaría agregar ahí es que Dale de una. ayer, no sé si te acuerdas del libro que te estoy contando, que te conté que estábamos haciendo. Sí, claro. Ayer me estaba leyendo otro libro que es como se llama Introducción a la Biblia de William Berkeley, que es como una persona que ha estudiado mucho la Biblia. Y él mencionaba diferentes razones por las cuales la Biblia era un libro tan importante incluso hasta el día de hoy. Sí, o sea, no incluso, sino hasta el día de hoy, porque sigue siendo un libro como el libro con mayor traducción, con mayores ventas en toda la historia de la humanidad. Una de las razones es como, bueno, tienen gran historia, gran lingüística, etcétera, y abordaba así diferentes razones mundanas, por así decirlo, y entre esas dijo como claramente estos libros fueron escritos a lo largo de periodos de incluso miles de años y ha Sí, escrito hace miles de años y sí. sigue siendo tan importante hasta el día de hoy, no explícitamente como por una de las normas que se hayan dado en ese momento, porque apliquen aún en ese momento,
sino porque es un libro que habla de relaciones y que nos enseña a relacionarnos con la base, con la única base con las cuales las relaciones realmente son verdaderas o son fructíferas o no sé cuál será la palabra, y es a través del amor de Jesús. O sea, como que a lo largo de la Biblia se hablan de un montón de cosas, de un montón de contextos históricos, de guerras, de muertes, pero también de casos de campesinos, de carpinteros, de mujeres embarazadas, así como que casos de esas épocas que aplican acá, que aplican allá, algunos y otros no, pero siempre en torno a cómo las personas se han relacionado y cómo se han relacionado persona con persona y persona con Dios. Al final la Biblia sigue siendo tan representativa hasta el día de hoy porque nos enseña a relacionar, porque Dios a través de esas historias nos enseña muchas cosas y entre ellas a relacionarnos con la principal base, que es el amor de Jesús. Quería agregar eso. Sí, no, a mí me parece genial. Yo suelo decir que la Biblia es el mapa y el tesoro es Jesús, ¿no? La Biblia es el mapa al tesoro. Encontramos el tesoro a través del mapa siempre que busquemos en el mapa encontrar a Jesús, ¿no? Por lo menos en el cristianismo. A mí me gusta mucho esta escena donde los fariseos están tentando a Jesús, están buscándole la caída y Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ellas hay vida eterna, ¿no? Ellos aparentemente estaban haciendo lo que se debía hacer, escudriñar porque en ellas hay vida eterna. Pero Jesús les dice, ustedes no se han dado cuenta que esas escrituras apuntan a mí, ¿no? Y de lo que se trata acercarnos a la escritura es de encontrarnos con Jesús en la escritura, ¿no? No porque ellas tengan vida per se, como lo hacían los fariseos, eh, no porque en ellas hay vida eterna, sino porque ellas nos guían a la fuente de vida eterna que es Jesús, ¿no? Eh, Usualmente hemos señalado en la Biblia lo que realmente le corresponde a Jesús. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús. La Biblia nos acerca o nos guía hacia la palabra de Dios en Jesús. La Biblia tiene vida eterna. La vida eterna es Jesús. La Biblia debe acercarnos, apuntarnos hacia la vida eterna que encontramos en Jesús. Entonces, ahí como complementando lo que decías de Berkeley, Berkeley. Es- Berkeley. no. Bueno, sí, William Berkeley Oh, se llama el señor. ok, ok. Entonces, este texto no puede entenderse, el 13, sin acercarnos al 12 previamente, ¿no? En el 12, 14, por ejemplo, está diciendo, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandeza. Pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios a nadie. Devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No hagan justicia por ustedes mismos. Queridos hermanos, dejen que Dios sea el que castigue, porque está escrito, mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, y después de eso es que viene y dice, cada uno sométase a las autoridades, ¿no? De alguna manera, la venganza
de Dios, ¿no? Se retribuye a través de las autoridades cuando se es un mal ciudadano. Aquí el concepto de ciudadanía tiene que ir delante de la forma en que leemos este texto, porque Pablo, un ciudadano romano, está hablándole a la iglesia de Roma de estar sometidos a la legalidad de Roma. No. Hay cuando en este momento estaba reinando Nerón en el Imperio Romano. Nerón es el más grande perseguidor de cristianos más adelante, no en este punto. Aquí Nerón apenas estaba como desarrollándose como emperador. Cuando Nerón ocurre como el perseguidor de los cristianos, aparecen otros textos que son canonizados, ¿no? Como en Apocalipsis. Apocalipsis es una sátira gigante al poder político del Imperio Romano. Y Apocalipsis nace después de la era de Nerón, pero como una expresión de venganza satírica en contra de todo lo que Nerón dijo e hizo, ¿no? Pablo aquí no está hablando en contra del Imperio Romano, como habla el Apocalipsis, porque todavía no están ocurriendo este montón de cosas malas, feas, de parte del Imperio Romano en contra del cristianismo, ¿no? Entonces, es importante saber que la forma en que los escritores se acercan a los gobernantes depende del momento particular en que el escritor está haciéndolo. Pero a mí, de este texto, pues, no, antes de ir allá, quiero devolverme un poquito. Y es que este texto, en sus imperativos, tiene que ser revisado por el contexto integral de la escritura, porque la escritura permite la desobediencia civil en contra de gobiernos que no son justos. ¿Sí? Eso hacen los profetas. El profetismo es un alzamiento en contra de malos gobiernos de la época del siglo octavo antes de Cristo, ¿no? Malos gobiernos que están tomando malas decisiones y los profetas alzan la voz y, claro, si uno toma un textico y lo saca, los profetas están diciendo o cosas muy lindas o cosas muy feas. Pero cuando uno entiende esos textos en contextos, el profeta está alzando la voz políticamente dentro de una realidad política en contra de unos establecimientos políticos que generan malestar social y a favor de un nuevo surgimiento de un poder político que representa a Dios y hace las cosas como deberían hacerse. Entonces, Jesús mismo y el movimiento de Jesús son una realidad de delincuencia. Lo que está haciendo el movimiento de Jesús está mal dentro del Imperio Romano. O sea, decirle a Jesús, Jesús, hijo de David, sálvanos, es un acto de lesa majestad, ¿cierto? Cuando entra en el pollino y la gente empieza a aclamarlo, no la gente que vive ahí en el sector, la gente que viene con él desde el norte, sus seguidores, sus discípulos, lo empiezan a aclamar y la gente del local empieza a ver y como, ¿quién es este? Y entra con una imagen que es usual dentro de las imágenes que también es satírica. Por ahí entraron los gobernantes romanos cuando se establecieron en Israel, en Jerusalén. Ahí entraron con sus caballos y la gente alrededor los miraba. Entra un campesino judío en un pollino y la gente está gritando, hijo de David, sálvanos. Hijo de David es un eufemismo para rey, ¿no? O sea, están proclamando a Jesús rey. Eso es un acto prohibido por Roma. Ningún rey que no sea establecido por Roma puede ser proclamado en ninguno de los territorios del imperio,
Eso es un acto delincuente, es delictivo. Ellos están haciendo cosas que legalmente están prohibidas y por eso matan a Jesús. Por eso Jesús entra en un juicio y lo matan por lesa majestad, por lestes, lo matan por ser un rebelde. Y la forma en que Jesús muere en la cruz no es como que iban crucificando a todo el mundo cuando hacían algo malo. Ay, se robó una manzana, vamos a crucificarlo. Esa forma de muerte por parte de un juicio romano es una forma de decirle a las demás personas, eso es lo que le pasa a alguien que va pasando por ahí, por Jerusalén, y ve un montón de cruces allá arriba, en el monte de Gólgota. Ay, estos rebeldes, así los matan por ser rebeldes. Así tratamos a los que se levantan en contra del imperio de forma explícita. Y eso es lo que hizo Jesús y el movimiento de Jesús. Si Jesús es rey, el emperador no es rey. Si Jesús es rey, nuestros establecimientos políticos, nuestros establecimientos económicos no lo son. Y ese es uno de los mensajes importantes que ocurre en en, en una parte, en un tiempo amplio del cristianismo, en el primer siglo, ¿no? En la idea, en la mentalidad cristiana, si Jesús es mi rey, no lo es el emperador, no lo son los reinados que permite el imperio dentro de Israel, no lo son los reinados locales de los griegos, de los romanos, es Jesús. Ahora, Jesús no es y no puede representarnos un estilo de rebeldía porque, ajá, no, no es yo soy rebelde y voy y acabo con todo en mi ciudad porque Jesús era un rebelde. El tipo, entre otras cosas, quienes acusan de Jesús a rebelde son las instituciones religiosas y jurídicas de la época. Y lo que Jesús estaba haciendo era insistir en el amor al prójimo como base para una vida de acuerdo al corazón de Dios. Y me parece brutal que Pablo llega y dice, bueno, esta es la venganza de Dios que está planteando Pablo, que viene diciendo desde el 12, ¿no? La venganza de Dios para los malhechores es el establecimiento jurídico de Roma. Pero llega en medio de lo que está diciendo. Dice, por la misma razón pagan impuestos. Estos son como los elementos en los que no hay que ser delincuentes, no hay que ser obedientes con el establecimiento, pagar impuestos, dar honra, contribuir, ser respetuosos, que la única deuda que tengan a los demás sea la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Está llegando Pablo a la conclusión de que el cumplimiento de lo que les está pidiendo está en el amor, amarnos los unos a los otros. El mismo mensaje que Jesús da a los suyos, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿No? Y como Jesús ha amado es entregando hasta las últimas consecuencias su amor. Entonces, Pablo, en medio de todo esto que está escribiendo, muy seguramente a razón de realidades particulares de esa comunidad, les llega a la conclusión igual de lo que se trata es de amarnos los unos a los otros. Den honra, den respeto, contribuyan, paguen los impuestos, ámense los unos a los otros y al amarse se está cumpliendo la ley. Y Pablo no estaba hablando de la ley judía en este momento, estaba hablando del establecimiento romano, está hablando de personas que están establecidas dentro de Roma, ¿cierto? Entonces, el amor es el cumplimiento esencial de toda posibilidad legal, ¿no? Y
Sí, Pablo está buscando que seamos buenos ciudadanos. En la mente de Pablo, se es buen cristiano siendo un buen ciudadano y se es buen ciudadano amándonos los unos a los otros. No sé Igual, si sí, dale. sí. Como que es dos cosas. Esto me recuerda también algo que decía en el capítulo anterior, y es que le entreguemos cada una de las cosas en nuestra vida como ofrenda a Dios, como nuestro caminar diario, nuestro dormir, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con eso porque es como la forma en la que tú eres, él lo decía, como la forma en la que tú eres un buen ciudadano, también estás honrando a Dios y estás ofreciendo eso como una, sí, como una ofrenda a Dios. Em, entonces es como que todas las áreas de nuestra vida y esta que es tan importante, las vivamos. Es una invitación a que, exacto, todas esas áreas las vivamos siempre como una ofrenda a Dios y para aplicarlo, digamos, en la vida práctica, o sea, en nuestra vida cotidiana, es como que al final, porque hoy lo pensaba, hoy que hice ejercicio después de mucho tiempo de no haber hecho, decía, no tengo, o sea, como que a veces ya no quería seguir haciéndolo, pero pensaba en eso, quiero hacer esto como una ofrenda a Dios. Entonces me esforzaba en hacerlo y eso hace que por amor, cada una de las áreas de nuestra vida y cada una de las cosas que nos competen en nuestra vida, la hagamos como una forma de adoración hacia Él. Y la segunda cosa es que Él nos llama al amor y Él dice como que todo se resume en amarnos los unos a los otros y muchas veces esto termina siendo muy cliché, o sea, o como muy sencillo, por así decirlo. Es como, ah, bueno, listo, ya tengo que amar. O sea, ya me resumen toda la Biblia, listo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a mí mismo, muy fácil. Pero algo que me ha venido como tocando mucho la cabeza últimamente es que en realidad el amor al que nos llama Jesús y el amor que quiere que entreguemos Jesús es, o sea, Dios es la definición de amor y el amor que nos ha entregado Dios es un amor que va hasta la muerte. Em, y cuando Jesús, hay un versículo, creo que ya he hablado esto en otros capítulos del devocional, pero cuando Jesús dice que habla sobre los amigos, es que no sé muy bien cómo es el versículo, pero dice que un amigo está dispuesto a morir por otro amigo, algo así. ¿Sabes cuál es? Ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. No, 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 esa no es. no. Bueno, el punto es que dice que un amigo, más o menos dice que un amigo ama tanto a su otro amigo que está dispuesto a morir por él. Y, y de esa forma Jesús nos amó a nosotros, que Jesús nos amó tanto como para morir por nosotros. Y por eso es que, o sea, y ese es el amor al que Dios nos llama. O sea, por eso es que todo se resume en amar, porque no es un amor así como, ay, sí, te amo, que te vaya bien en tu día, bye, Por sino aquí, Fernando, te mando el verso. Juan 15:13. Y puedes decir cómo escribe Juan 15:13. Bueno, No el sé. punto es que, a ver, el punto es que es tan potente este versículo porque no simplemente es un amor como el que estamos acostumbrados a dar o el amor que se nos vende por ahí, sino es un amor como el de Jesús. Y por eso es que hay personas que están dispuestas a morir por otras personas, aún sin conocerlas, porque quieren que escuchen del mensaje del Evangelio. Por eso hay iglesia perseguida. O sea, por eso es que hay personas que literalmente mueren por la causa de Cristo porque están dispuestas a morir por otros. Pero digamos que llevándolo al caso práctico, yo me pregunto, o sea, si yo amara tanto a una persona como para morir por esa persona, claro, yo no robaría, yo, bueno, que no robo, obviamente, pero no mentiría o Apuesto no a que se roba buscaría, 500 de la o no mamá. buscaría Vamos a mi robar estos propio, 500 de mi mamá. sí, no, pero eso ya era cosa del pasado. O,
o no buscaría mi propio beneficio por encima del otro, porque si lo amo tanto, si amo tanto a esa persona como para morir por ella, siempre estaría en pro del beneficio colectivo y no el mío. Y creo que ese es el amor al que nos llama Dios y en el cual se resume todo, que siempre decimos, bueno, sí, es muy fácil, solo amémonos, muy hippie, muy peace and love, pero es un amor que para mí se trata de morir constantemente. Y no es porque sí, el amor es sufrido y el amor, aunque el amor también es hermoso y es maravilloso, cuando tú amas a otra persona, también mueres a ti mismo porque quieres que viva esa persona, pero si es algo colectivo, entonces tú también vas a vivir. Si me hago entender, me enredé mucho. Sí, sí, no, tranquila, tranquila. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Es una invitación a llevar hasta las últimas consecuencias el mensaje de Jesús. Y yo te propongo una idea, tal vez complementando, no necesariamente en contraposición, pero solemos decir que Jesús, Dios nos amó tanto como para morir por nosotros. Y sabe, con el paso del tiempo he aprendido que Dios nos amó tanto como para vivir por nosotros hasta la muerte. Wow. ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque incluso es como que, no sé si, o sea, es a lo que estás dispuesto a entregar tu vida y quién eres. Y yo creo que se trata también de ver a las otras personas, porque creo que es posible amar a alguien que es diferente a mí cuando lo veo como Jesús lo ve. Y creo que eso también es la invitación muy fuerte a la que nos hace Pablo, que sigue de un corazón que ama a Jesús, de lograr ver a los demás como Jesús los ve y a raíz de eso ya siento que se van solucionando todas las otras cosas. Yo algo que he pensado también últimamente es que es tan fácil como dejarse enamorar de Dios y fluir con ese amor y dejarse llevar por ese amor, como una persona que está enamorada, porque cuando ya logras dejarte enamorar por Dios, esas cosas que antes eran difíciles ahora van a ser más fáciles porque las haces por amor, que son el cumplimiento de toda esta serie de mandatos o toda esta serie de cosas que Dios quiere que hagamos, que es no engañes a la mujer de no sé quién, sí, ¿cómo es que dice? No te duermas con la esposa de otra persona, no tomes lo que no es tuyo, no siempre estés queriendo todo, toda esta serie de cosas se traducen en ámalos, o sea, simplemente ámalos y eso va a fluir. Para mí lo veo un poco así como aterrizándolo un poco. Sí, a mí me gusta mucho el texto que sigue. Pablo llega y dice como, de hecho, los mandamientos, y empieza a hacer como una lista, ta, 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 Ujú. ta, 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 ta. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquiera otros de esa lista se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo, por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Quien está constantemente buscando amar va a cumplir la ley inherentemente. Ujú. La, toda la legalidad está estructurada sobre el hecho de que cada uno y cada una tiene derecho a ser y a tener, ¿no? Yo no robo, ¿por qué? Porque a quien le estoy robando tiene derecho a tener eso y disfrutar de lo que tiene. Um, Cuando nos enfocamos en no robar y no voy a robar, posiblemente vamos a infringir cualquiera otra de las leyes. Pero si nos Sí, enfocamos en amar vamos a cumplir todas las demás cosas. y perdón, quiero agregar algo ahí. Está Dale, dale, en claro. Lucas algo, no me acuerdo cuando lo leí. Está en Lucas algo. Y es cuando habla de que el camino de Dios es el camino estrecho. Y entonces dice que es un camino, en la versión de Message, dice que es un camino como que es estrecho y que hay que prestarle mucha atención
y por eso nuestros ojos deben estar completamente enfocados en Dios cuando andemos por ese camino. Y yo Ujú. cuando lo leí estaba en un momento en el que estaba paseando con mis amigos. Entonces yo estaba toda como en mi mentalidad de no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Y cuando lo leí, como que sentí que fue tan directamente, estás tan enfocada en el pecado, el pecado, el pecado, en, claro, no quiero pecar, pero es pecado, 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 pecado. Pero el camino que te conduce a Dios, el camino estrecho, es enfoca, o sea, es de tanto cuidado y es de tanta importancia que tienes que fijar tus ojos en Dios. Y entonces eso es lo que es como lo que dices. Pero yo donde lo noté, bueno, es que no sé exactamente en qué parte está, pero, no, bueno, no importa. Pero ahí para mí fue como, wow, muchas veces nosotros estamos así, enfocados en el diablo, el diablo, el diablo, la carne, la carne, la carne, el mundo, el mundo, el mundo cuando nuestros ojos deberían estar completamente en Dios es, Dios me ama, mi relación entre Dios y yo, y lo demás se va a apartar, o sea, lo demás por efecto colateral se va a apartar. Por nuestro amor a Dios, cuando llegue el momento de la tentación, vamos a entender, no, Dios no ama que yo haga esto, y si caigo, va a ser mucho más fácil levantarme porque no voy a estar pensando, ay, no, estaba tan enfocada en no caer que cuando caí fue terrible, o sea, como que la culpa va a ser mucho más grande que no, yo estaba enfocada en Dios, caí, pero como vuelvo a poner mi mirada en Dios, me levanto mucho más fácil. Entonces, ajá, quería agregar eso. Gigante, gigante. Y en eso estamos full, full, full de acuerdo. Si nos enfocamos a mí me critican mucho por eso, porque entonces Dios es amor y solamente es amor y esencialmente es amor. Es que eso es lo que dice la Escritura. Dios es amor. Pare de contar. No es que ese es uno de los atributos de Dios, no. Eh, las demás cosas son adjetivadas. La Escritura no dice que Dios es santidad, dice que es santo. La Ujú, Escritura no dice que Dios es um, justicia, dice que es justo. wow. Pero la Escritura, además de decir que Dios es amoroso, dice que es amor. Es decir, todo lo que Dios es está compuesto, el ADN de Dios, si se quiere, haciendo esa metáfora, es el amor. La santidad de Dios se tiene que entender a partir de su amor, porque esa es su esencia. La justicia de Dios se tiene que entender a partir de su amor, porque esa es su esencia. No, todo lo demás que se dice de Dios se tiene que entender a partir del amor, porque eso es su esencia. Entonces, a mí me critican mucho. Dios es amor y amor y amor y amor y amor. Sí, ¿no? Sí, y si nos enfocamos en el amor de Dios, en el amor que Dios expresa de sí a través de Jesús, ese foco va a hacer que todas las demás cosas estén en órbita, estén donde deban ser, incluyendo las leyes seculares, según Pablo. Si amamos, si nos amamos los unos a los otros, eso es el cumplimiento de toda la ley, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante de este texto no leerlo de forma literal, recordar que ha habido movimientos cristianos que han promovido discursos de muerte como el nazismo a partir de textos como estos. Los nacionalismos, los cristianismos nacionalistas han buscado que estos textos legitimen el tipo de gobierno, pero creo que Pablo nos invita por encima de estas particularidades a amarnos los unos a los otros y que en ese amor se cumpla toda la ley espiritual, jurídica, toda la ley en todo el sentido de la palabra, que amarnos los unos a los otros sea el cumplimiento de la ley en nosotros. A veces ese amor nos va a llevar a incumplir las leyes cuando las leyes actúan en contra del amor. Y voy a hacer un ejemplo aquí. En el nazismo hubo alemanes que escondieron judíos,
¿no? Para que no los mataran. Entonces, cuando llegaba la SS a buscarlos, entonces les preguntaban si ahí habían judíos y obviamente tenían que decir mentiras. No, aquí no hay judíos, estaban escondidos debajo de el piso donde estaban parados o algo así. Hay momentos en que se tiene que infringir la ley en aras del amor, pero el marco, el, donde debemos ponerlo, lo que lo debe medir siempre es el amor. Es la dignidad de las personas, la vida de las personas, es el bienestar, no colectivo, comunitario, no cualquier cosa, sino que el amor sea lo que nos lleve a tomar las decisiones necesarias dentro de los diferentes contextos legales en los que existimos. Y ya después habla eh, sobre la venida de Jesús y lo que está diciendo es que nos vistamos de Jesús, básicamente. Jesús ya casi viene, Pablo creía que Jesús volvía en esa época, Jesús ya casi viene y a lo que invita como preparación es a vestirnos de Jesús, que Jesús sea nuestra vestidura. ¿Y qué es Jesús? Pues, cuando él usa esa metáfora también en Efesios y da como una listica, ¿no? El apresto del evangelio, la espada de la palabra, el escudo de la fe, ¿qué de la Calzado. justicia? No me acuerdo de la justicia, Cinturón. bueno, el cinturón de la justicia. Cada uno de esos elementos está nombrando un valor Tributo del del evangelio, justicia, paz, palabra, fe, Wow. eh, eh, nos invita como preparación en todo momento a lo que sea que va a ocurrir de parte de Dios, a vestirnos una y otra vez de los valores del Evangelio, de los valores de Jesús. Mm, qué chévere. No lo había visto así. Yo creo que bueno, igual quedan 6 minutos. Estuvo súper chévere. Yo creo que al final, siempre he dicho esto casi que en todos los capítulos, al final todo se resume en amor, siempre, todo se resume en amor. Y siempre la Biblia es como la guía, el manual de instrucciones para enseñarnos a amar de forma correcta, a través de tantas enseñanzas y a través, obviamente, de la vida de Jesús. ¿Te parece si cerramos orando? Dale, de una, yo quisiera escuchar a alguno de los muchachos o muchachas que están conectados, si quieren decir algo, si quieren preguntar algo, no sé, a escucharlos, están ahí como en desaparecidos. Solo dice Diego, Fernando y Carolina. Silencio total. Nadie quiere hablar. ¿Está bien? Está bien. No, perdón, por aquí desde México, escuchando. Hola, Hola, mexicano, ¿cómo estás? Amo tu comida. es increíble. Ojalá La podamos amo con conversar todas las pronto. fuerzas de la... Cambiaría mi bandeja paisa por un taco Uy, mexicano. no, De verdad. no, yo no. Yo sí, yo sí. Por una arrachera. Sí, sí, nada más. Y eso que la rachera es más norteamericana, pero sí, Sí, ¿De la dónde comida es eres, Fernando? ¿Qué de país? la Ciudad de México, de la capital. Ay, qué chévere. Yo hace poquito estuve ahí. ¿Qué querías dale, Fer. comentarnos? Eh, Aportar, quizá, me parece interesante la anotación que hace Teo, en el sentido de tomar la palabra, la particularidad que tienen las cartas. Eh, Porque justo muchos gobiernos, sobre todo de derecha, han tomado ciertas partes a conveniencia y entre ellas este famoso pasaje de Romanos eh, para justificar varias de sus acciones. Entonces, y sobre todo también mencionar la moral fariseica de Pablo. Yo soy historiador, entonces justo estudiar al autor es súper importante y creo que eso es algo que nos hace falta como
como creyentes, como seguidores de Jesús, el tratar de conocer al hombre detrás del pasaje, ¿no? Y a su contexto y a lo que trata de decir. Fer, hay un movimiento muy interesante, hay nuevos descubrimientos, nuevas líneas de la reflexión acerca de Pablo, su contexto. Pues Epe Sanders y este a nosotros nos llega muy tarde, pero eso viene discutiéndose hace mucho rato, pero Antonio Piñero y la Universidad de Deusto y sus académicos vienen alzando la voz bien interesante acerca de redescubrir el judaísmo de Pablo como base esencial para su ideología. Me parece bien interesante eso, Fer, por si te da por buscarlo. Sí, justo te iba, por chat privado, te iba a pedir algunas recomendaciones para poder leer las cartas. Pero ahorita mientras hablabas, justo lo googleé, el nombre del autor, Antonio Piñero, Piñero, sí. y ya vi por ahí algunos librillos que yo creo que me Mira, van a ayudar mucho. hay uno de la Universidad de Deusto que es de la escuela de Rafael Aguirre Monasterio. También es muy bacano que pilles a Rafael Aguirre. De esa línea hay alguien, pero no me acuerdo el nombre porque no lo he leído tanto, pero hay un acercamiento a Pablo brutal desde esas líneas. Ok, lo voy a echar un ojo porque Y sí, N.T. Wright, no sé si has pillado N.T. Wright, obviamente. Pablo, una biografía es esencial. no, la verdad no. Píllatelo, Sí, le voy a echar un ojo. Muchas gracias. con todo el gusto, Fer. Ay, gracias, Fer, por hablar. Qué gusto conocerte. Tan chévere, un mexicano. Listo. El gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. Ay, no, a ti. Qué chévere. Y el versículo que tú diste, sí es al que yo me refería. El de Juan, el que dice, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Así es como dice. Ahorita le busqué. Ujú. Entonces, bueno, ahora sí. Si quieres cerramos orando. ¿Quieres orar tú? Sí. Como te parezca bien, es perfecto. Listo. Vale. Yo oro con ojos abiertos. Yo también. Suelo orar con los ojos abiertos. En medio de todo lo que se dice, Dios, en medio de todo lo que se plantee, se debata, se reflexione, que lo más importante sea aprender a caminar con Jesús, que lo más importante sea que nuestra vida, día a día, paso a paso, experiencia a experiencia, se llene de la buena noticia de Jesús, representada en sus enseñanzas, representada en sus ejemplos, representada en sus decisiones, representada en su historia de vida. Que tu voluntad se encarne en nosotros en la medida en que caminamos con Jesús. Amén. Amén. Gracias, mil gracias. Gracias, gracias por este espacio. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, tu libro, tu trabajo, tu proyecto. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que hasta aquí escucharon y todos los que estuvieron conectados en vivo. Y ya, un abrazo. Feliz día, feliz noche. Mucha alegría, nena. Chao. Gracias.